doctora Rivera, Adriana Rivera, compañera y amiga también, que es experta en este tema. Y las ponentes están un poquito lejos. Julieta está en Chile y Tamara, que ahora nos va a presentar Adriana, está en Australia, justo en la otra punta, ¿vale? Y no sabemos si Tamara se va a poder conectar, porque antes estaba conectada, pero sí tendremos a Julieta. Y nos va a acompañar, ¿no? ¿Tú lo presentas? Sí, para una como representante, si queréis subiendo como representante de los pacientes, Ángela Cabeda. Tenemos que haber hecho esta mesa en el metaverso, para que estuviera Tamara, porque no puede ser más internacional. Bueno, la mesa que nos toca ahora tratar se titula ¿Cómo me cuidan los prebióticos? Los grandes aliados de la enfermedad inflamatoria intestinal y los grandes desconocidos. Y nos viene de la mano de dos grandes nutricionistas que son compañeras nuestras, participan, forman parte del grupo de trabajo que tenemos montado de enfermedad inflamatoria intestinal. Como acaba de decir la doctora Torres, pues una de ellas es la doctora Tamara Ortiz, que la hemos visto al principio conectada desde Australia, es chilena, es doctora en nutrición por la Universidad de Chile, de Santiago de Chile, y es investigadora, estaba hasta hace poquito, hasta el año pasado aquí la hemos tenido en Sevilla con investigación básica en enfermedad inflamatoria intestinal. Actualmente está en Canadá, en la Universidad de Sydney, que la han reclutado para seguir su carrera de investigación becada. Que ahora mismo parece que no puede estar conectado con nosotros. Si se puede conectar después para las preguntas, pues sería genial. Y luego, por otro lado, sí tenemos a Julieta Sánchez, que es también una colega suya. También. Hola, Julieta. Hola, ¿puedes hablar? Hola, ¿me escuchas? Ah, sí, ahora. Nada, estaba diciendo que también formas parte de nuestro equipo, que estamos encantadas, que ella es licenciada en nutrición y también es psicóloga por la Universidad de Santiago de Chile. Y entre las dos han preparado esta presentación que por las condiciones de distancia que nos encontramos, pues es un vídeo animado por si en algún momento no podían estar de manera sincrónica con nosotros. Después, cuando termine, pues Ángela le va a hacer directamente las preguntas y el público también que queráis. Damos paso al vídeo. Sí. Cuando hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal, sabemos que conocer más de nuestro intestino nos ayudará a cuidar de él. Por eso hoy hablaremos de los prebióticos. ¿Conoces la diferencia entre probióticos y prebióticos? Los probióticos son bacterias que se consumen como suplementos en cápsulas para mejorar la microbiota intestinal. Los prebióticos son nutrientes que están de forma natural en los alimentos. Promueven el crecimiento y reproducción de las bacterias, ejerciendo una influencia positiva sobre la microbiota intestinal. Pero, ¿sabes qué es la microbiota? La microbiota es el conjunto de microorganismos, todas las bacterias, arqueas, eucariotas y virus, presentes en un entorno definido. En este caso, la microbiota situada en el tracto intestinal se denominará microbiota intestinal. ¿Qué probióticos existen? Inulina, fructooligosacáridos o FOS, galactooligosacáridos o GOS. Todos los prebióticos son carbohidratos de cadena corta. ¿En qué alimentos los encontramos? La inulina y los FOS normalmente los encontramos en raíz de cicoria, topinambur, puerro, remolacha y banana. Los galactooligosacáridos
en fórmulas infantiles, suero de quesería, leche, yogur y derivados. Pero, ¿qué efectos beneficiosos tienen en el intestino? 1. Favorecen el crecimiento de bacterias intestinales buenas, como bifidobacterias y lactobacilos. 2. Reducen el crecimiento de bacterias malas o patógenas. 3. Reduce la entrada de bacterias patógenas en la pared intestinal y regula la respuesta inmune. 4. Incrementan la absorción de calcio. Mantener un equilibrio de la microbiota intestinal reduce la inflamación del intestino. Ahora ya sabes un poco más de los efectos de los prebióticos en el intestino. A practicar. Bueno, ahora que hemos terminado, no sé si qué os ha parecido el vídeo, pero le voy a dar paso a Ángela, ¿vale? Te paso el micrófono y Julieta, ella te va a hacer preguntas directamente, ¿vale? Perfecto. Hola Ángela, te escucho. Hola, ¿qué tal, Julieta? Bueno, primero buenas tardes a todos los que estamos aquí presentes y a los que estáis ahí como tú. Y nada, primero desde mi persona, yo estoy recientemente diagnosticada desde febrero. O sea, para mí todo esto ahora mismo es un mundo lleno de incertidumbre y sobre todo la nutrición, porque he de reconocer que, bueno, es un tema complicado ya que, bueno, parte de mí y parte también de la sociedad en la que vivimos actualmente, pues sí es cierto que ahora usamos mucho la comida, pues bueno, un poco precocinada, comida rápido, porque vamos todos con prisa y a destiempo a todos sitios. Entonces, pues bueno, lo que anteriormente teníamos de los guisos y la comida sana, la verdura del campo, todo eso ya lo estamos perdiendo. Creo que probablemente lo que tenemos pues provenga mucho de ahí, de nuestra alimentación. Y bueno, tema prebiótico, que es lo que estamos tratando ahora, pues comentarte que bueno, hasta que me he puesto un poquito a investigar para la presentación, pues no tenía ni idea, ni de prebióticos ni de probióticos. Y bueno, tengo muchas dudas. Tu vídeo me ha aclarado muchas, te lo agradezco. Y bueno, quería hacerte algunas porque yo en mi caso tengo Crohn y no sé qué tipo de prebiótico aconseja según cada enfermedad, si hay alguno en concreto en periodo de brote o en el día a día, si hay algunos que tú desaconsejes para algún tipo de medicación, ese tipo de dudas. Si me las puedes responder, gracias. Muchas gracias, Ángela, por tu pregunta. Mira, de forma general, lo que nosotros aconsejamos es que los prebióticos se consuman en el día a día. Si bien los prebióticos tienen la función de cuidar el intestino en términos de la microbiota de la flora intestinal, todo el mundo debería consumir prebióticos, no solamente las personas con enfermedad inflamatoria intestinal, es algo que hace bien a todo el mundo, por lo tanto entra dentro del autocuidado del intestino y de la salud en general. Eso como primera cosa. Y en segundo lugar, los prebióticos, como vimos en el video, están contenidos dentro de alimentos. Hay algunos alimentos que son posibles de consumir incluso en brotes y otros que no se recomiendan en brotes porque generan más gases o son un poco más duros para la digestión del intestino. Entonces, de forma general podemos decir que los prebióticos los recomendamos durante todo el proceso, como también para las personas que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal, pero en brotes tenemos que ver, porque por ejemplo la chicoria en brotes, la chicoria es uno de los alimentos que más inulina tiene, pero todos sabemos que es más duro de digerir, produce más gas. Entonces, en el caso de los brotes, habría que elegir cuáles alimentos son más suaves o más digeribles o que tienen más fibra insoluble para no aumentar la hiperchia o la sintomatología por ahí. Vale, perfecto. Y bueno, aprovechando esta oportunidad, porque para mí es una oportunidad,
Tema nutrición, pues bueno, supongo que como todo la experiencia es un grado. Hay aquí compañeros que llevan años diagnosticados y bueno, pues obviamente saben y manejan muy bien el tema de la nutrición, pero para mí, ya te digo, es un gran desconocido. Entonces, pues si puedes dar algunos tips o algo relacionado para, bueno, las personas como yo que acabamos de empezar en todo el tema de la nutrición adecuada, pues eso, si puedes darnos algunos tips. Bueno, yo creo sí. De forma general, vamos a hablar de cuando hay brotes y cuando no hay brotes. Cuando hay brotes, cambia todo. Y también es muy personal lo que le hace bien y lo que le hace mal a cada persona. Ahí yo no me atrevo a dar recomendaciones generales en brote, porque es que cada persona, dependiendo del lugar del intestino y todo eso, es distinto. Y la sintomatología también varía entre paciente y paciente. Hay algunos que son más suaves, otros que requieren hospitalización, entonces ahí hay que ver caso a caso. Pero de forma general, cuando no hay brote, hay mucho que podemos hacer para cuidar el intestino. Tomar agua, consumir fibra soluble e insoluble, consumir prebióticos, consumir alimentos lácteos también, y de forma general mantener una alimentación ordenada en el día, 3, 4, 5 tiempos de comida, no sobrecargar el intestino, si es necesario fraccionar la alimentación, y también mantener una dieta equilibrada en términos de todos los grupos de alimentos. No habría que sacar ningún grupo de alimentos cuando estamos en la fase más tranquila. Otra cosa que es importante y que siempre me preguntan es cómo evitamos los brotes desde el punto de vista de la alimentación. Como sabemos, los brotes no los podemos predecir muy bien, en términos ni siquiera, o sea, sabemos que se asocian, por ejemplo, a estrés o algunas otras patologías concomitantes, pero desde el punto de vista nutricional lo que podemos decir es que recomendaciones generales de cuidado intestinal para poder mantener la permeabilidad del intestino, la funcionalidad del intestino, la motilidad intestinal, la frecuencia en las deposiciones y la hidratación de forma general. Yo diría que eso son recomendaciones generales que valen para todas las personas. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu vídeo y por tu tiempo y la explicación. Me ha servido mucho, muchas gracias. Muchas gracias a ti por participar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola Julieta, soy Romina. Hola. Quería preguntarte, en este caso los alimentos, por ejemplo, que son como los carbohidratos, que yo tengo entendido que son alimentos que son mucho más densos, difíciles de digerir, también las carnes, por ejemplo. En este caso, que es una enfermedad inflamatoria intestinal, que para mí, que yo estudio Shiatsu, y que para la medicina tradicional china eso sería como alimentos que suelen ser más yang, por así decirlo, que tienen más calor, generan más calor en el cuerpo. ¿Tú crees que eso afecta de alguna manera a esta enfermedad? ¿Esos alimentos no deberían ser en ocasiones, no sé si en brote o en remisión, pero no deberían ser consumidos menos? A ver, la verdad es que existen muchos mitos respecto justamente a los alimentos que tienen carbohidratos. De forma general, a nosotras las nutricionistas siempre nos preguntan, ¿podemos comer carbohidratos? ¿Cuánto sí, cuánto no? ¿De qué tipo? Siempre hay como en el colectivo de las personas la sensación de que los carbohidratos tienen una connotación un poco negativa. En el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, habría que ver específicamente de qué carbohidratos estamos hablando, porque como vieron en el vídeo recién, los prebióticos son carbohidratos de cadena corta. O sea, en este caso estamos hablando de que tienen un efecto positivo en la salud intestinal. Así que esos mitos habría que irlos derribando e informándose un poco respecto de el tipo de carbohidrato, la función que tiene el carbohidrato. Cuando estamos hablando de brote, los carbohidratos son una de las principales fuentes de energía que las personas necesitan. Entonces, no podría yo atreverme a decir que se tiene que limitar, por ejemplo, el consumo de carbohidratos. Lo que sí hacemos es retirar la fibra
que es un tipo de carbohidrato que no se puede digerir, pero el alimento como grupo de carbohidratos no es un alimento que nosotros debamos restringir, porque son la principal fuente calórica de la dieta. Bueno, muchas gracias. Nada. A mí me gustaría hacer una pregunta muy rápida, porque con estas cosas, como ha dicho Ángela, pues, aunque lleves muchísimos años, acabas aprendiendo todos los días, y Instagram y las redes sociales hacen que haya muchas cosas muy positivas y otras cosas negativas. Yo, por ejemplo, soy un defensor acérrimo de la dieta mediterránea, pero tal y como es la dieta mediterránea, no esta que nos intentan vender ahora. Pero el otro día, siguiendo a un chaval que tiene Crohn, hablaba de una cosa que yo no había oído nunca, que es la glutamina, y hablaba excelencias de la glutamina. Y me gustaría saber tu opinión sobre la glutamina, porque no sé ni qué es, ni cómo se toma, ni si es beneficiosa, si esto es un bulo, igual que eso que hay por ahí que te dicen que tienes que tomarte unas gotas de cloro o algo así, y dicen que cura el cáncer y no sé qué. Pues me gustaría saber tu opinión sobre este tema. Gracias. Sí, gracias por tu pregunta. Bueno, la glutamina de forma general se usa para la recuperación de algún daño intestinal en términos de la microbiota o de operaciones, por ejemplo, que tienen, son operaciones intestinales. Específicamente el uso en la clínica está demostrado en eso, en la postcirugía, por ejemplo, en pacientes inflamados también, pacientes que están, digamos, con compromiso respiratorio, etcétera, etcétera. Pero la principal importancia de la glutamina es que es como para la transición entre un intestino con injuria y un intestino sano. Lo que quiero decir es que no se recomienda el uso de la glutamina permanente, como sí a veces los probióticos y los prebióticos, sobre todo en alimentos, sino que es como para la transición entre un intestino con injuria y un intestino sano. ¿Me entiendes? Tiene como un rol bien específico. Entonces, con cuidado cuando nos dicen tomar glutamina por mucho tiempo o permanentemente, porque el uso está probado más bien en esos aspectos, como quirúrgicos y en este específico. ¿Sí? Sí, tenemos otra pregunta. Pero quiero hacer una precisión también, que es importante lo que señala el paciente, que en Instagram y en redes sociales hay mucha información, y ahí tenemos que ser bien precavidos y bien selectivos al momento de recoger esta información. Por eso yo siempre recomiendo que sigan a personas profesionales sanitarios, nutricionistas sobre todo, médicos, porque la verdad es que si no, el daño puede ser importante. Siempre me gusta precisar eso, que por supuesto que la tecnología tiene muchas ventajas, como lo vimos al inicio de esta jornada, ¿no? Pero también tiene muchas desventajas para los pacientes. Eso, quería precisar. Vale, mi pregunta iba por la parte de la microbiota, que yo antes le llamaba flora intestinal y ahora pues bueno, hay mucho acerca de la microbiota y corrígeme si me equivoco, pero cuando se habla de inflamación, pues muchas veces se habla de que hay un sobrecrecimiento bacteriano, ¿vale? ¿Cómo podemos conseguir cambiar el tipo de bacterias que hay? Es decir, renovar, ¿no?, esa microbiota. Se habla del kéfir, se habla de muchas cosas que pueden ayudar. ¿Qué cosas pueden ayudar a regenerar o a cambiar esa constitución de la microbiota para una persona que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal? Claro, o sea, cuando hablamos de la microbiota, hablamos de la flora normal, ¿no? De la flora bacteriana normal. Cuando la microbiota está alterada, en distintas formas se puede alterar. El SIBO, que dices tú, el sobrecrecimiento intestinal, es una de las formas en que se puede alterar. Y depende del grado, yo me atrevería a decir, porque si es que es un cuadro que cursa con dispepsia, con hinchazón, diarrea, etcétera, etcétera, el digestivo evaluará la toma de antibióticos para poder iniciar el tratamiento de ese cuadro. Y luego, si es que el digestivo lo indica, viene la segunda parte del tratamiento, que es restablecer
el equilibrio de la flora. Hablamos del equilibrio de la flora cuando bacterias, la flora intestinal tiene más de 400 tipos de bacterias o más. Entonces, finalmente el equilibrio es cuánto de las bacterias buenas y las bacterias malas existen en el intestino. Para restablecer la flora intestinal, después de un tratamiento antibiótico, recomendamos el uso de probióticos en fármacos y también la mantención de los prebióticos, que son lo que estábamos viendo en el video, que vienen contenidos dentro de los alimentos, y cuidados generales del intestino como lo que estábamos conversando también antes. Agua, fibra, sobre todo la fibra soluble y la fibra insoluble, ambas ayudan a la restitución del equilibrio intestinal, por ejemplo. ¿Okay? Hay productos, por ejemplo, como el kéfir, efectivamente, el yogur, ojalá el yogur de pajarito, ¿no? El yogur natural, que también propician la acidez para el equilibrio de la flora intestinal. Pero de forma general, yo podría decir que los probióticos en la primera fase y los prebióticos luego de forma continua y sostenida en el tiempo para el cuidado intestinal. Vale, gracias. A mirar al fondo. Buenas, Julieta, te habla Camilo y quería preguntarte acerca de los suplementos como la creatina o la proteína de suero de leche. Yo en mi caso la tomaba antes de la enfermedad, pero la dejé de tomar porque sentía que me sentía un poco mal, porque me encontraba un poco mal. Pero he estado viendo algunos estudios que dicen que aumenta la permeabilidad del intestino y me gustaría saber tu opinión acerca de ese tema. Bueno, en general, si tú me preguntas a mí, y esto es algo bien particular, yo trato de usar los suplementos lo menos posible. Trato de cumplir con todos los requerimientos y en eso trabajamos harto con los pacientes de la forma más natural posible, porque hemos visto que, por supuesto, todos los productos procesados, etcétera, etcétera, traen consecuencias negativas a la salud intestinal. Entonces, de forma general, yo trabajo poco con suplementos. ¿Okay? Eso de partida. Tratamos de que sea todo lo más natural posible para mantener el equilibrio intestinal y para mantener también la salud, el peso en general, lo más natural posible. Ahora, los suplementos, es verdad que estos que tú nombras están asociados, no me atrevería a decir con cuánta fuerza, pero sí hay estudios que los asocian a la permeabilidad intestinal. Sin embargo, la permeabilidad intestinal, yo me atrevería a decir que depende de muchos otros factores que no son específicamente estos suplementos. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo evaluaría caso a caso, no los recomendaría de forma general, y evaluaría, digamos, la permeabilidad intestinal si es que realmente existe un problema de permeabilidad intestinal en el paciente. Quizás lo podría recomendar de forma, digamos, como específica, por un tiempo y con control. Pero de forma general, no me atrevería a indicar. Y esa es tu pregunta. Y la respondí bien. Sí, gracias. Okay. ¿Alguna pregunta más? Bueno, parece que has dejado a todo el mundo totalmente satisfecho, Julieta. Que bueno, yo creo que ya por el tema, por la hora que es, vamos a cerrar esta mesa tan interesante para seguir dando paso a la siguiente mesa de la jornada. Y quiero darte, Julieta, las gracias, que valoramos enormemente el esfuerzo que ha hecho Julieta y Tamara, porque no solo es el momento de estar aquí con la diferencia horaria, sino que llevan todo el día probando la conexión y en horas que no son prudentes en sus respectivos países, y es un esfuerzo tremendo para que estéis aquí, sea todo un éxito y podamos disfrutar de vuestras respuestas. Muchísimas gracias, Julieta. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De parte de mí y de Tamara, estamos muy contentos de poder participar hoy día acá. Un beso para todos y éxito en lo que queda de la jornada. Genial. Y muchas gracias también a Ángela por tu participación activa y espero que haya solucionado tus dudas. Muy bien. Pues vamos a pasar a la siguiente. Bueno, yo voy a moderar la siguiente mesa. No, vamos a ver. Donde vamos a hablar de Chapsu, de medicina tradicional, cómo se puede aplicar
a la enfermedad inflamatoria intestinal y a cualquier tipo de enfermedad crónica, ¿de acuerdo? Nos va a acompañar Romina Peñafiel, que va a ser nuestra ponente. Y como paciente, Carmen Jiménez se va a prestar pues, a colaborar con nosotros, a preguntar sus dudas, su experiencia, que conoce del Chasu, y vamos a ello. Romina Peñafiel es maestra de educación especial, es maestra en yoga, maestra en Chasu y en otras medicinas alternativas chinas. Y hoy nos va a hablar de en qué consiste y cómo podemos aprovechar sus beneficios en la aplicación de estas enfermedades e incluso exportarle a otras enfermedades crónicas. ¿De acuerdo? Así que después Carmen, ¿qué sabes, Carmen, del Chasu? ¿Sabes algo? No sé, con ¿Tienes curiosidad? Lo he empezado a escuchar hace 3 o 4 meses, porque una cuñada mía le diagnosticaron cáncer linfático y ella pues es muy dada a experimentar cosas, se lo hablaron y lo empezamos, pero no sé en lo que consiste. Si son masajes, ella también tiene un tipo de alimentación. Sí. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Y eso es lo que sé, pero tampoco sé mucho porque tampoco he preguntado a ella. ¿En qué consistía lo que estaban haciendo? Bueno, pues hoy tenemos el placer de contar con Romina, que nos va a hacer una breve introducción y ya después pues seguimos avanzando y preguntamos dudas e intentamos sacar toda la información posible. Así que nada, Romina, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación y por estar abiertos también e interesados a conocer un poquito de lo que es el Shiatsu. Yo vengo aquí a contarles un poco a lo que me dedico y bueno, espero que pueda ser de ayuda, pueda incursionar un poco en lo que es el mundo más terapéutico. Y bueno, vamos a empezar con esta terapia. El Shiatsu es, bueno, a ver. Ah, ahí está. Bueno, vale. Una frase que me gustó mucho del libro, que en realidad no estoy muy claro quién lo escribió de las personas que están aquí, pero es el libro de las enfermedades inflamatorias intestinales. Me gustó mucho esa frase que dice: conocer la enfermedad y conocernos a nosotros mismos es la clave. Bueno, el Shiatsu es un poco eso, ¿no? Es una terapia que se encarga como de conocerse uno mismo y conocer un poco cómo funciona nuestro cuerpo, en lo que estamos hablando que sería la medicina tradicional china, porque el Shiatsu se basa en la medicina tradicional china. Y claro, es una medicina que en este caso sería complementaria y muy importante, porque el espíritu del Shiatsu es el contacto físico con las personas. Por lo tanto, es una terapia muy de contención, muy de acompañar a las personas y a los pacientes con enfermedades intestinales inflamatorias les vendría muy bien un acompañamiento muy sensitivo también. ¿Qué es el Shiatsu? Bueno, como lo había dicho, es una terapia que está enfocada en el contacto físico, sobre todo en calmar o estimular los canales. Los canales, estamos hablando de los canales, los meridianos. No sé si alguien aquí conoce un poco de medicina tradicional china, de acupuntura. ¿Alguna vez han escuchado de acupuntura? Sí. Bueno, la acupuntura se basa en los canales que recorren nuestro cuerpo. Esos canales están enfocados en el funcionamiento de los órganos. Y bueno, es un tema bien complejo, pero... Uy, ¿qué pasó? Algo sucedió aquí. Yo también. Bueno, perfecto. Pero para hacerlo simple y que se pueda comprender fácilmente, ¿en qué estábamos? Bueno, entonces se trata del funcionamiento de cómo la energía fluye por nuestro cuerpo en relación a los órganos, ¿vale?
En este caso, las técnicas del Shiatsu están enfocadas en los estiramientos, en la sujeción e inclinación del cuerpo, en rotaciones, en presiones y en algunos casos se puede usar la moxibustión. La moxa es como un tabaco que es de artemisa, que es una planta, que se utiliza para estimular los puntos, como los puntos de la acupuntura, bueno, son esos mismos puntos, se utiliza para estimular esos puntos en zonas específicas de nuestro cuerpo. El Shiatsu también está relacionado, al igual que la medicina tradicional china, en el yin y el yang. Cuando hablamos del yin y el yang, hablamos de energías que hay en nuestro cuerpo. Estamos hablando de un cuerpo energético, electromagnético, en el cual actúan dos fuerzas que son polaridades, porque son opuestas, pero a la vez son complementarias. Estas fuerzas, que son el yin y el yang, como lo dije, se complementan y en momentos una pasa a ser la otra, ¿no? En el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces hay momentos en que nosotros podemos estar muy yang, que significa que estamos, como lo dice ahí, ¿no? Como con mucha actividad, tenemos mucho movimiento, mucha estimulación. El yang está relacionado al día, al calor, a lo masculino, al fuego, y el yin está relacionado a la noche, al frío, a la oscuridad, a lo femenino, a lo tranquilo, al reposo, a la inhibición, a la quietud. En este caso, como en las enfermedades inflamatorias intestinales estamos hablando de una inflamación, en el caso del Shiatsu eso se vería como un brote de yang, ¿no? Como una subida de yang, porque el yang es eso, es fuego, es inflamación. Y en el caso de la enfermedad en remisión, estaríamos hablando que está en su estado bien, que estaría el yin equilibrado, ¿no? Cuando hay un brote, entonces estaríamos diciendo que, o se vería de esta manera, ¿no? Que el yang se ha elevado y se ha desequilibrado. Entonces hay una desarmonía, lo que genera la inflamación y puede generar síntomas como la diarrea o estreñimiento, los síntomas que tienen esta enfermedad. Bueno, ¿en qué consiste la terapia del Shiatsu? Siempre se trabaja con todo el cuerpo. Entonces, eso es muy importante porque para la medicina tradicional china, el cuerpo es un todo, al igual que el planeta. Entonces, como funciona el planeta, es como funcionamos nosotros también dentro. O sea que todos los órganos trabajan en conjunto, son un equipo de trabajo. Por lo tanto, un órgano que esté afectado o que su funcionamiento, digamos, no esté equilibrado o en armonía, provoca una desarmonía a nivel general del funcionamiento del cuerpo. Por lo tanto, lo que se busca es encontrar la raíz de esa desarmonía para poder, a través del tacto y a través de los canales, devolverle el equilibrio con la estimulación de las manos, porque en este caso, a diferencia de la acupuntura, nosotros los que hacemos Shiatsu trabajamos solo con el tacto y no con las agujas. ¿Vale? Además, esta terapia requiere de una entrevista personal con las personas y se hace una evaluación diagnóstica muy importante donde se habla del historial de esa persona. Se evalúa el jara, que sería el estómago, a nivel sensitivo, se toca para saber cómo están los órganos dentro, si hay alguna desarmonía. Es una terapia muy sensitiva que tiene mucho tacto, por lo tanto el terapeuta desarrolla y tiene la importancia de desarrollar mucho su percepción en cuanto al tacto. Porque es la forma en que podemos evaluar si hay realmente una desarmonía dentro del cuerpo. También se evalúa la lengua, que la lengua para la medicina tradicional china es una parte muy importante y que nos puede dar mucha información con respecto a las personas. Además el pulso también es importante para nosotros evaluarlo. Y luego, en base a todas esas herramientas que hemos recopilado, logramos elegir un tipo de tratamiento de acuerdo a la desarmonía que podemos encontrar en el cuerpo de la persona. Y luego se hace un seguimiento de este tratamiento que vamos a dar.
¿Cómo trataríamos las enfermedades intestinales inflamatorias o las enfermedades inflamatorias intestinales? Lo primero es que observemos si está en brote o remisión y, muy importante, el estado emocional de las personas, porque, bueno, como lo había dicho antes, en el Shiatsu este es un conjunto de cosas, el ser humano es un conjunto que es muy importante evaluarlo todo porque así podemos trabajar la desarmonía de manera más específica y además podemos trabajar mucho la parte emocional, ya que cada órgano para la medicina tradicional china está relacionado también a una emoción. Entonces lo primero que haríamos sería evaluar, dependiendo del estado de la persona, cómo está el yin o el yang de esta persona y ver si, por ejemplo, la persona presenta frío o presenta calor. Cuando llega una persona a la consulta y hay una persona que habla mucho, que se mueve, que se expresa, que eso significa que hay una persona que tiene bastante yang en su cuerpo, ¿sabes? Porque tiene mucho fuego, porque tiene una actividad fuerte, es dinámica. Hay mucha gente que, por ejemplo, su tez es rosada, eso significa también que tiene mucho yang. O si presenta mucho frío, son personas también que suelen ser más pálidas, más tranquilas, hablan más bajo, ¿vale? Entonces, aquí es donde uno hace como esa evaluación y puede ya ir anotando cositas para hacer un tratamiento que ayude a equilibrar ambas energías dentro de nuestro cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el canal del intestino grueso y el canal del riñón. Este ejemplo yo lo he puesto porque el canal del intestino grueso, bueno, está relacionado a estas enfermedades y sobre todo porque el canal del pulmón, bueno, ambos son compañeros para la medicina tradicional china. O sea, en la medicina tradicional china los órganos tienen un compañero que son del recorrido del cuerpo, son su complementario. Es como decir, el canal del intestino grueso, si lo ven como en la imagen, va por la parte externa del cuerpo, quiere decir que está mucho más expuesto a la luz. Por lo tanto, el canal del intestino grueso es un canal que es más yang. Y el canal del pulmón es un canal más yin. ¿Vale? Entonces ahí es donde están estas polaridades que cuando recorren nuestro cuerpo, si hay una desarmonía, se afecta el yang del intestino grueso, por lo tanto el yin del pulmón se va a ver afectado también. Por lo tanto, cuando hacemos un trabajo de estas, por ejemplo en este caso las enfermedades inflamatorias intestinales, trabajaríamos el intestino grueso, pero no dejaríamos de trabajar el pulmón, trabajaríamos ambos. Entonces, ¿en qué diferencia lo podemos hacer? Si es que vemos que en este ejemplo el canal del intestino grueso está más lleno porque hay mucho yang, nosotros haríamos un trabajo de dispersión, o sea, a través del tacto tratamos de dispersar la energía que hay en el canal con un tacto mucho más rápido, más fluido, y el canal del pulmón, el cual es muy importante porque además el pulmón lo que hace es descender la energía para que los órganos que están abajo, que entre ellos es el intestino grueso, funcionen de manera adecuada. El pulmón es muy importante, entonces haríamos un trabajo de tonificar el pulmón para que el pulmón vuelva a tener la energía y así haya un equilibrio entre ambas. Entonces haríamos un trabajo de dispersar uno y tonificar el otro para que haya un reequilibrio en ambos. ¿Se entiende? Porque igual es complejo, es un tema, la medicina tradicional china es un tema bastante amplio. Aquí este otro ejemplo que he puesto, que es el canal del corazón, que está así porque el canal del corazón recorre todo este caminito del cuerpo, ¿no? Del brazo al antebrazo. Y es importante porque a nivel emocional, como les dije anteriormente, nosotros podemos escoger el intestino grueso, como trabajar el intestino grueso y el pulmón, pero además estamos trabajando en los brazos, entonces también podemos escoger trabajar el corazón, por ejemplo, en una terapia de shiatsu, en un masaje, para calmar, por ejemplo en este caso, la mente de la persona, que como ella decía anteriormente, para ella que recién está como entrando en este mundo de la enfermedad de Crohn, para ella, por ejemplo, es un momento de incertidumbre.
Y claramente esas sensaciones en la terapia o en shiatsu nosotros podemos acompañarla. Y el canal del corazón justamente habla sobre la tranquilidad de la mente. Entonces es un canal que está relacionado justamente como al mantener la mente en paz, la tranquilidad, no estresarse o ponerse ansioso. Entonces hay puntos específicos dentro de este canal. Aquí hay un punto que si se lo tocan, aquí tenemos nosotros un huesito. Si se tocan ese huesito que está aquí, un poquito más al lado hay una hendidura que es donde ya está el músculo. Justo allí hay un punto que se llama C3, corazón 3, que es un punto para calmar la mente, es un punto para calmar la emoción de la ansiedad, de todo eso, el estrés o la sobrepreocupación. Entonces, si hacemos un trabajo que esté enfocado en el intestino grueso y en el pulmón como órganos específicos, también podemos hacer un trabajo que a lo mejor no es el órgano específico del corazón, pero sí que tiene consecuencias a nivel emocionales que van a actuar dentro del cuerpo de la persona y que van a ayudarle en su estado emocional también. Recordando que el cuerpo es un todo, entonces es emociones, es órganos, es huesos, es todo. Aquí puse otro ejemplo, en el cual me gustaría que todos se tocaran para que puedan ubicarlo. Este es el canal del intestino grueso. Y si cerramos un poquito la mano sin apretar, vamos a encontrarnos con los huesitos aquí. Entre medio de esos huesos, antes de llegar al nudillo, entre medio está el intestino grueso 3. Este es un punto que va a servir si lo presionamos, de acuerdo al síntoma también que presentemos, porque si por ejemplo presentamos una diarrea, significa que el yang está ascendiendo en nuestro cuerpo, entonces está desarmonizado, por lo tanto nuestra forma de presionarlo no es tonificando, tonificar significa un tacto sostenido, sería dispersando, por lo tanto tendríamos que apretarnos y ir sacando, ¿no?, el exceso de yang. Vamos sacando el exceso de yang. También sirve este canal o este punto para la distensión abdominal y para el dolor abdominal. O sea, nos ayuda a calmar. El vaso 6, que se encuentra en la pierna, este es el canal del vaso. Este canal y este punto en particular es un punto muy importante porque ayuda a fortalecer el vaso, el riñón y el hígado. Además, es importante para tonificarlo en personas que tienen anemia, por ejemplo. Es un punto que ayuda, su tonificación ayuda a que la sangre recupere la fuerza poco a poco y vaya dándonos los nutrientes que nosotros necesitamos y se vaya fortaleciendo la sangre y así también nuestro organismo. Bueno, ahí dice ayuda a nutrir la sangre, fortalece el vaso, riñón e hígado, porque en este punto se llama Susan-Li y este punto es un punto de unión de estos tres canales. O sea, en el vaso 6 se une vaso, riñón e hígado. Esos tres canales, en ese punto, llegan los tres a ese mismo punto. Por lo tanto, por eso fortalece esos tres canales. El estómago 36 también ayuda en estreñimiento o diarrea. Restablece la armonía del yin y el yang. O sea, cuando está desequilibrado uno de los dos, también siempre recordando que tenemos que tocarlo, estimularlo de acuerdo a lo que nosotros sentimos en nuestro cuerpo. Lo importante es que siempre nosotros nos vamos sintiendo, ¿no? Y que esto lo hacen personas que ya saben que son terapeutas y que van sintiendo los canales y uno se da cuenta cuando, por ejemplo, al presionar un punto hay un bloqueo, hay algo que a la persona le duele, por ejemplo,
Normalmente eso es un tipo de bloqueo, que puede ser que el canal esté muy lleno. De hecho, hay veces en que uno presiona y está duro, saben que no es fácil entrar en el punto, y eso significa que está muy yang, que está muy lleno, que necesita estimulación para soltar esa energía. Y hay otros momentos en que uno, al presionar estos puntos, tú puedes entrar en la persona y no siente nada. Normalmente son puntos dolorosos porque estos canales, que son el vaso, el riñón, el estómago, son canales que trabajan mucho en nuestro cuerpo, trabajan con el alimento, trabajan con la respiración, trabajan un montón en nuestro cuerpo. Entonces son órganos que están bastante, o sea, son canales que están bastante concurridos, y que la energía muchas veces se estanca por lo mismo, porque, no sé, comemos en exceso y hacemos que trabaje mucho más nuestro cuerpo. Y aquí el estómago 36 también tonifica la sangre y también está recomendado para las personas que sufren de anemia. Bueno, eso sería. Si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, Romina. Como veis, la medicina tradicional china pues está lejos de nuestra medicina europea, ¿no? Yo creo que hay que conocerlo todo, utilizarlo como método complementario, porque probablemente pues tenga sus ventajas. En ningún caso ninguna medicina es absoluta, por lo cual ni se os ocurra dejar el tratamiento, ¿vale? Esto no da la curación de la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero la verdad es que me ha resultado súper interesante. Carmen, no sé si te has quedado alguna duda o quieres comentarle algo a Romina. Perdona, Carmen. Tiene que estar haciendo las dos cosas. Tiene que estar haciendo las dos cosas, ¿no? Porque la alimentación también influye. Ella tiene su tratamiento de quimio, ella no, vamos, ella sí, pero está llevando, al mismo tiempo está llevando esto. No sé si la alimentación en este tipo es la alimentación china, ¿en qué consiste? Sí, es lo mismo. Bueno, sí, aclarar que estos siempre son terapias complementarias. Nunca vamos a tratar a alguien que no se está atendiendo y vamos a incursionar por nosotros mismos, porque en realidad no es nuestra intención tampoco. Como dices tú, la alimentación para la medicina tradicional china es muy importante. En lo mismo que ya he explicado antes, ¿no? Como hay alimentos que son yang, que era lo que yo le preguntaba a Julieta antes, que para los chinos serían como los carbohidratos, las carnes, porque son procesos mucho más lentos, que requieren mucha más energía y que hacen que nuestro cuerpo le suba, digamos, el fuego que ya tenemos dentro, ¿no? Hay casos que son, o sea, claramente los alimentos son importantísimos, yo creo que en todo. Y sí, en estos casos, por ejemplo, como ella, me imagino que llevará una dieta balanceada. ¿De carne? No toma nada. Vale. Toma pescado, sí, pero muy poco carne. Entonces no sé en qué consiste la alimentación. Pero ella se está haciendo un tratamiento de shiatsu. Ella está haciendo. Porque nosotros en shiatsu realmente no nos enfocamos mucho en lo que es la alimentación, más allá de poder decir, bueno, quizá comer lo más natural posible, que era lo que estaba hablando Julieta, por ejemplo, pero así como dar... Ella lleva también una alimentación china. Claro. Pero eso, la no sé alimentación china debe estar basada sobre todo en los alimentos que son más yang y los alimentos que son más yin. Y eso tiene que ver con el desequilibrio que ella presenta en su cuerpo. Entonces, como yo no te puedo decir, porque tendría que observarla a ella y saber cómo ella está, su estado de ánimo, para observar qué tan elevado o tan descendido tiene ella el yin o el yang, ¿sabes? Y de acuerdo a eso, lo que decía antes, por ejemplo, las personas en sus características, si son más rosadas, si hablan mucho, si tienen una actividad fuerte, tienen mucho yang. Y esas personas normalmente no requieren alimentos que le produzcan más yang, porque si no el yang se eleva mucho y eso puede producir desarmonías. Entonces requieren alimentos que les baje ese yang y que hagan un equilibrio dentro de su cuerpo. Bueno, ¿alguno tenéis alguna pregunta que hacerle a Romina? ¿Sí? Bueno, Romina, muchas gracias por tu presentación, ha sido muy interesante.
Quería comentar, hay un síntoma no digestivo que suelen tener los pacientes inflamatorios, que se le llama la fatiga, entendida como cansancio extremo, no el vómito, ¿no? Sino cansancio extremo y además no justificado. El paciente no te lo puede justificar, no sabe por qué. No tiene por qué estar relacionado con el tratamiento, no tiene por qué estar relacionado con la falta de dieta, no de nutrición. Entonces, ¿tienes experiencia de que el shiatsu pueda intervenir positivamente en corregir este síntoma número 1 y si cree que el paciente pudiera aprender para autohacérselo como autocuidado? Mira, en realidad es un tema complejo para autocuidado o aprender y hacérselo uno mismo, porque estamos hablando de la energía que tenemos dentro de nuestro cuerpo, pero además nosotros igual observamos la sintomatología de las personas y para eso y cada una está relacionada también al desequilibrio que puede tener cada persona, ¿no? En este caso, yo por ejemplo personalmente tuve anemia durante mi formación y tuve una anemia muy fuerte. Una anemia que me quisieron hacer transfusión de sangre. Yo no me enteraba, yo no sabía que el cansancio y eso provenía de todo esto, pero yo puedo recordar que durante el tiempo que estuve practicando shiatsu en los estudios, sí, yo nunca sentí ese cansancio por momentos, pero no era tan fuerte en mí como para una transfusión de sangre. Y creo que tiene que ver mucho con que yo ese tiempo practicábamos mucho con mis compañeros y practicando esto que les cuento, ¿no? Como yo en este caso soy una persona que soy más yin, que suele ser más friolera, que como poco, soy muy tranquila. Bueno, hay veces y veces, ¿no? Estamos hablando de que el yin y el yang son energías que van cambiando dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, en ese caso, yo trabajaría energizando el yin, porque cuando uno está muy cansado es porque hay mucho yin, entonces necesita, energizando el yang, ¿no? Necesita más yang, necesita más actividad, necesita ese fuego que le hace estar activo y atento a lo que le está sucediendo, a su alrededor. Entonces, en ese caso sí podríamos trabajar de forma a lo mejor como un autocuidado las zonas externas de nuestro cuerpo, porque como lo puse antes, las partes externas que dan a la luz del sol son las partes más yang en nosotras y las partes internas son las partes más yin. Yo podría hacer un trabajo de tocarme y sentirme y reactivar ese yang en mí, frotando o quedándome, estimulándolo, ¿no? Eso sería como lo que podríamos hacer, como autocuidado, como cada persona con uno mismo, ¿no? Gracias. Bueno, Carmen, espero que te haya quedado alguna duda, algún conocimiento. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta más o pasamos a la siguiente mesa sobre formación? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, pues nada, agradeceros vuestra atención, disculpar a la doctora Elena Sarabia, que era la moderadora de esta mesa, que por motivos personales pues, no ha podido asistir. Yo he intentado moderarla, ella lo hubiera hecho muchísimo mejor, no sabéis los llanos que es Elena en este aspecto, ¿vale? Así que nada, agradecerte en la charla. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, ya para finalizar, pues yo me quedo aquí arriba, invitar a Adriana Rivera y a José Luis. Sí, claro. Te toca, José Luis. Os vamos a hablar un poquito de las líneas estratégicas que hemos llamado, como decía, hemos llevado durante estos 10 años, respecto sobre todo a lo que es la formación de los pacientes, el conocimiento y en todo lo que entraña el aspecto multidisciplinar de afrontamiento de la enfermedad, ¿de acuerdo? Tratamiento, nutrición, aspectos de gestión de emociones. Han nombrado por ahí el libro, me siento con vosotros aquí.
ha nombrado el libro, pero es solamente una de las partes, voy a ir directamente para allá, después te pasa a ti, una de las partes que... ¿Qué presentación? de la APP, la de la ciencia virtual. Es una de las partes ya avanzadas que sacamos en época de confinamiento. ¿Por qué consideramos en su día que era importante que los pacientes conocieran más sobre la enfermedad? La verdad es que es obvio, ¿no? Porque es una enfermedad crónica en la que tenemos que tomar decisiones continuamente. Con vosotros esas decisiones deben ser compartidas. Y el paciente no puede tomar decisiones si no tiene conocimiento. Entonces, teniendo en cuenta pues, que son pacientes o sois pacientes, personas con enfermedades de curso crónico y que tienen exacerbaciones inesperadas, pues eso crea cierto disconfort, cierta confusión a la hora de afrontar la enfermedad y eso pues que genera además pues esa alteración en las emociones, ¿no? Que en muchas ocasiones pues, uno presenta. Y no solo en esta enfermedad, en cualquier otra que tenga un curso crónico o al menos desconocido y no sabe uno muy bien qué nos va a ocurrir. Cuando empezamos a diseñar un acceso a través del portal web o de digitalización, todo el mundo opinaba que era el grupo ideal porque era un grupo joven. Bueno, pues en principio, que os voy a contar, ¿no? Todas las estadísticas indican que el diagnóstico de la enfermedad es más frecuente entre los 20 y los 40 años, pero incluso esas personas que entre 20 y 40 años, pues vamos creciendo, vamos madurando, cumpliendo años, y eso no nos evita estar dentro de la era digital, ¿no? Y a tener acceso, ¿no? Como ya veréis, cómo hemos ido evolucionando en este tiempo, ¿no? Todas las enfermedades crónicas tienen un alto consumo en recursos sanitarios, que siempre que el paciente está bien informado, esos recursos pues van a ser menores, obviamente. También recursos económicos, por ende. Y además los pacientes demandáis formación ya, es decir, ya no solo es que sea nuestro interés que esté informado porque a nosotros nos ayuda mucho vuestro punto de vista, sino que vosotros mismos demandáis estar informados, lo cual me parece sensacional, ¿de acuerdo? Sobre todo para lo que comentaba de tomar decisiones compartidas. En nuestra área estamos atendiendo ya a más de 1000 pacientes, un poquito más de porcentaje de hombres que mujeres, con una incidencia de alrededor de unos 18-20 casos anuales de nuevos diagnósticos. Como veis, en nuestra población, en varones menores de 50 años es más frecuente y a partir de los 50 años pues esta relación pues se invierte. Y estos son los pueblos del área que tienen mayor presencia en nuestras consultas, probablemente porque son las poblaciones de mayor densidad, ¿de acuerdo? No porque pase nada ahí más en concreto. Nuestros objetivos inicialmente siempre han sido pues continuidad, mejorar toda nuestra continuidad asistencial, que estuvierais bien atendidos, mejorar vuestra calidad en la percepción de la atención, seguir un seguimiento y establecer un seguimiento estrecho con vosotros para desarrollar siempre áreas de mejora. Sabéis que siempre en este caso hemos ido de la mano, cualquier paso que hemos ido dando siempre os hemos consultado, encuestas que después nos hablará Adriana de ello ahora mismo. Hemos acreditarnos, estamos investigando continuamente y nuestro foro fundamental y nuestro foco siempre lo hemos establecido en lo que es la formación. ¿Qué hemos ido haciendo a lo largo de estos años? Bueno, yo lo voy a mencionar y ahora os dejo a Adriana un poquito desarrollando cada punto, ¿vale? Inicialmente, como veis ya en el año 2011-2012, establecimos que debería ser un equipo multidisciplinar. Sabéis que en la atención sanitaria pública pocos centros disponen de nutricionistas, ninguno de psicólogos y bueno, ya que asesores desde el punto de vista de actividad física, nada, ¿vale? La fisioterapia no está enfocada a pacientes con enfermedades que no sean más allá de osteomusculares o traumatológicas. Entonces pues pensamos que era muy interesante hacer un equipo multidisciplinar y ya habéis visto la participación en este foro y después veréis, ¿no? Cuando se escribió el libro, pues fuimos contactando con distintos profesionales de área, de este hospital y también de fuera para crear este equipo. Posteriormente se analizó, y en este caso pues lo hizo Adriana con su tesis doctoral, hizo un análisis de todas las características de los pacientes que teníamos sobre la calidad de vida, el soporte familiar que ya nos contará ahora. Ello desembocó en que era necesario establecer unos talleres que realizamos en este hospital desde el año 2015 con la idea de desarrollar lo que era el paciente experto,
Sabéis que en la Escuela Andaluza de Salud Pública existen distintas escuelas respecto a cáncer de colon, cáncer de mama, diabetes, hipertensión. Pues la escuela de enfermedad inflamatoria intestinal no estaba ni está todavía desarrollada y consiste en que pacientes ya, como vosotros, que sois ya expertos, pues vais dando indicaciones a los pacientes que se van sumando dentro de la asociación o fuera. Posteriormente, en el 2017, vimos la necesidad de que los pacientes, nosotros vimos la necesidad y vosotros también lo pedíais, ¿no? ¿Qué hago cuando me pongo malo? Porque está muy bien venir a la consulta y si estoy bien y me pongo malo los 2 meses, ¿qué hago, no? Los pacientes con enfermedades que no tienen una cura definitiva, sino que cursan sobre todo en brotes, necesitan en muchas ocasiones pues, acudir a urgencias o a ver si el médico me coge el teléfono, a ver si me puede ver en un ratito. Nosotros, como ya sabéis, montamos una plataforma que funciona todos los días del año, las 24 horas, y respondemos en menos de un día. Cuando el paciente pues, tenéis dudas con el tratamiento o habéis presentado algún efecto secundario con el mismo, lo cual mejora la adherencia al mismo, a ese tratamiento, y controla mejor la enfermedad. Pero sobre todo cuando os descompensáis y empezáis a tener brotes, porque nos da la posibilidad de poderos ver, atender bien telemáticamente, como ya vosotros habéis acudido alguna vez a esta plataforma, o presencialmente si así se requiere, para que cuanto antes controlemos el brote de la enfermedad, menos complicaciones se tiene y menos escala. Es decir, menos necesidad de seguir avanzando en las escalas de tratamiento que la doctora Romero nos contó al principio de la jornada. Bueno, y vino el virus, vino el coronavirus, ¿de acuerdo? Eso nos hizo tener que suspender los talleres presenciales. Entonces, en esa época de pandemia y a través de videoconferencias, que también Adriana nos comentará, pues lo coordinó además con ACU, el libro que antes habéis comentado, ¿no? De cómo afronta la enfermedad inflamatoria intestinal, y que ahora veréis los apartados que tiene y que estoy convencida que ya todos conocéis de él. Y ahora estamos desarrollando un asistente virtual, ¿de acuerdo? Que ahora después comentamos cómo vamos y en qué estado está esa app. Así que si quieres, Adriana, nos vas contando un poquito las etapas porque como las hemos vivido juntas. Bueno, como bien ha comentado Yolanda, y no nos vamos a entretener mucho en explicar el recorrido, pero es cierto que la chicha de hoy, ¿no? Lo que nos interesa es comentar nuestro último proyecto, que es el que estamos ahora mismo más entusiasmados, y que es la APP, pero siempre en todo proyecto, y más nosotros que somos un equipo multidisciplinar, estamos muy orgullosos de que además participe la asociación en nuestro equipo. De hecho, es nuestro Charlie, es nuestro presidente, hasta dentro del equipo. ¿Ahora? Nada. Ya me lo cargo. Me quito de ahí y lo tengo por aquí. Porque ya me lo he cargado. Lo siento. Bueno, la cuestión que era interesante saber que lo que estamos trabajando, de dónde venimos, porque realmente hay una coherencia muy fuerte en todo nuestro proyecto, en todo nuestro seguimiento. Esto en el 2014, que no se ve demasiado, hicimos este análisis, pero eso no fue fortuito. Es que en la consulta, la doctora Torres, yo en la planta, veíamos que pacientes que estaban ingresados o que venían a la consulta, pues estaban tristes a pesar del tratamiento, de la última novedad, a pesar de que la analítica iba mejor, a pesar de que no veíamos que le iban a dar de alta, y había una cierta tristeza, incertidumbre, miedo. Entonces, eso es relacionado con la calidad de vida, que ya en ese momento Javier Mendoza, que es el compañero que nos ha hablado del metaverso, que como veis está siempre en la vanguardia, pues en ese momento se hablaba muchísimo de la calidad de vida. Incluso había estudios que ya habían comprobado y evidenciado que la recuperación de la mucosa intestinal no estaba relacionada con una mejoría de la calidad de vida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si las enfermedades crónicas que no tienen cura, lo único que podemos hacer es mejorarle la calidad de vida. Y este es, digamos, el impulso, el motor, el estímulo eléctrico que mueve todo ese recorrido que hemos estado, que ahí ha presentado Yolanda, siempre de la mano de nuestro presidente de ACU. Además, muy importante lo que digo, porque no todo el mundo puede presumir de tener la opinión del paciente en todos sus proyectos, hasta el punto de que antes de hacerlo se lo presentamos a él, o él nos propone a nosotros proyectos, y de hecho hicimos un acuerdo de investigación, acuérdate. Bueno, pues lo primero que se hizo fue, ante ese problema de qué les pasa a nuestros pacientes, y se analizó, se estudió a la población con todas las variables clínicas, como todos los proyectos de investigación médicos, pero incluimos una gran variedad
de variables que eran más emocionales, como era el apoyo familiar, el estrés, el afrontamiento, el nivel de conocimiento del paciente, ¿vale? Gracias a eso identificamos que evidentemente el nivel de calidad de vida era estaba muy deteriorado y que había otras variables como el apoyo, el estrés, que también lo estaban. De ahí nació la oportunidad de hacer los talleres. Decidimos, estas personas necesitan sobre todo formación. Y haciendo la formación fueron los talleres muy, creo que tenemos aquí fotos, ¿no? A ver, aquí, ¿no? Ah, que no se ve, ¿no? Ah, vale. Ah, estos talleres, como ven, fueron 4 sesiones solamente. Los talleres eran de entre 12 y 15 personas, que es lo que está estipulado que es lo más eficiente. Y en estos 4 talleres nos centramos en 3 cosas fundamentalmente. Información de qué es la enfermedad, o sea, sentíamos que el paciente necesitaba autocuidarse, saber autocuidarse. Y para eso hicimos un compendio de la información más importante sobre qué era la propia enfermedad y los tratamientos. Se habló de lo último en ese momento en nutrición, que se sabía que son áreas o temáticas que están en constante evolución. Además, como lo acaba de comentar la nutricionista, ¿no? Y luego había 2 sesiones de afrontamiento emocional, muy importante, porque además, como era grupal, también estaba el componente del paciente experto. Siempre vas contando tu experiencia y nuestra compañera María Ángeles Izquierdo era la que iba dirigiendo y dando los tips y los recursos necesarios para controlar las emociones. Creíamos que con esa información era suficiente. Analizamos a todas las personas antes y después los cuestionarios y se vio una cosa súper llamativa. Obviamente, el estrés, el control emocional impacta mucho en el control del brote. No podemos controlar que no tener un brote, pero sí que no llegue a cotas altas, a un brote demasiado agudo. Pero había otra variable de repente que apareció ahí y era el apoyo social, la red social, el apoyo familiar. O sea, la persona que no tenía un apoyo familiar estable no le sirvió de nada el taller. Y la persona que tenía un apoyo familiar estable y le sirvió el taller tremendamente porque consiguió esas competencias en control emocional y las aplicó y aumentó su calidad de vida. Entonces, con todo esto que estoy contando va en la línea de la promoción de la salud, que es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, llegó la pandemia, como bien dice Yolanda, y ya tenemos información suficiente de qué es lo que necesitaba el paciente. Pero fue José Luis el que nos llamó y nos hizo una propuesta. O sea, necesito un material para tenerlo yo todo el rato, porque los talleres no son presenciales, son sincrónicos en un momento determinado. Necesito algo para apoyarme en el día a día porque todo el mundo me viene a mí. Entonces, el libro es a imagen y semejanza de las necesidades de los pacientes. Creo que puede ser el primer libro que ha hecho profesionales sanitarios que no nos hemos centrado en nosotros, en lo que sabemos y en lo que queremos deciros, sino nos hemos centrado en lo que tú quieres saber directamente. Y de hecho la estructura del libro es así. Bueno, esto es lo del paciente experto que lo hemos visto. Mira, Yolanda, enseño esto un momentito y tú pasas para atrás, ¿vale? Claro, porque mientras hacíamos el libro ya empezó Yolanda con Serafín a generar una aplicación, era un buzón que fue revolucionario, no existía hasta ahora una cosa así, era un buzón donde los pacientes podían de manera asincrónica hacer una solicitud, una duda, una petición, un problema y en 24 o 48 horas se respondía. Eso ha sido el pilotaje de lo que nos va a contar ahora Yolanda, que estamos preparando, ¿no? Entonces, bueno, pues a todo esto todo se corta y con la pandemia se genera este proyecto de ACU, que es un libro con aquellas dudas que tienen los pacientes. Obviamente tú te diagnostican y vas al digestivo y te hace una pauta, un tratamiento, un seguimiento, una serie de pruebas, tú tienes tu plan de cuidado médico y clínico, pero ¿qué pasa con la nutrición? Que sabemos que afecta directamente a esta patología. ¿Qué pasa con el control de las emociones? Que sabemos que afecta directamente a esta patología. Y
la actividad física en ese momento, en los congresos y en las investigaciones, se empezó a demostrar que estaba directamente relacionado con los niveles emocionales también y con la microbiota, con la mejora, con el equilibrio de la disbiosis, que es cuando se desequilibran las bacterias en el intestino. Y entonces decidimos llamar a profesionales en cada área. Y tenemos aquí el libro. Entonces el libro hay un pequeño resumen que cada una hace de lo último que se ha modificado en su área de conocimiento, no un compendio de todo, sino lo más actual, lo que cambia, lo que todo el mundo sabe y ahora es diferente porque se ha demostrado científicamente. Y luego eran 23 momentos de la vida del paciente comunes a todos los pacientes, hombre, mujer, mayor, jóvenes, como por ejemplo el día que te cambian el tratamiento, el día que tienes que comer fuera con tu familia, momentos claves que se repiten, pues cómo poder afrontarlo desde los 3 puntos de vista. Ese día, nutricionalmente, cómo puedo afrontarlo, a nivel de ejercicio, qué ejercicios me beneficiarían, y a nivel de control emocional, qué emociones tengo que prevenir o cuidar o favorecer para ir mejor en ese momento. Y a raíz de eso, pues ya hemos empezado el siguiente proyecto, que es Yolanda, explícalo tú, que es un proyecto que se ha enviado la beca, se ha pedido una beca a la Junta de Andalucía, está becado, y es un proyecto tecnológico de innovación, un asistente virtual que tampoco sabemos que exista ahora mismo y que queremos que pueda paliar esa necesidad de conocimiento en su casa de los pacientes que están diagnosticados. Gracias, Adriana. Bueno, y esto no estaba preparado, pero me gustaría que el proyecto os lo contara Serafín Moro. Hay 4 sillones, Serafín, esto no debe ser casualidad. Así que estoy aquí con nosotros. Bueno, Serafín Moro es nuestro jefe de sistema de información del hospital y he de decir que todos estos avances tecnológicos, incluido el portal del paciente que he comentado, esto no hubiera sido posible si no hubiera sido gracias a él. Él parece que siempre estaba Molina, pero es parte del equipo. Él es físico de estudio, pero actualmente pues trabaja, como os he comentado, como jefe de todos los sistemas de información del hospital con todo lo que ello implica, ¿vale? Es IP del proyecto, es investigador principal del proyecto junto al resto del equipo también, y me gustaría que tú nos presentaras la evolución tanto de la plataforma que ya hemos mirado y cómo estamos evolucionando hasta APP, que tiene un asistente virtual, y cómo está entrenando la IA y tal, porque lo está haciendo él técnicamente junto con una empresa externa, básicamente todo. Bueno, Gracias. muy bien, muchas gracias. Vale, a ver, la hora es malísima para hablar de tecnología. Entonces yo le quiero dar un enfoque un poquito humano, ¿no? Y encajar, antes de que os cuente un poquito lo que va a hacer el asistente, lo que queremos que haga dentro del proyecto este, ¿no? Nosotros esto lo estamos haciendo con un montón de cariño y un montón de ilusión. Y esto nace hace 4 años, por lo menos, 4 o 5 años, cuando Yolanda se sienta en la mesa mía, y no habíamos hecho el portal, que ya para mí era un lío, porque yo no sabía nada de pacientes inflamatoria de Crohn, yo estaba con mis cosas del hospital y me cuento un proyecto así, ¿no? Y para mí era una cosa más que llegaba a mi mesa y yo no tenía la cabeza en esto, yo no sabía en qué iba a desembocar, y luego pues se hizo una cosa bonita que bueno, que tuvo impacto, ¿no? En vosotros, ¿no? Porque había gente con una enfermedad, una patología que sufría y había gente que se preocupaba por eso, ¿no? Y me pareció increíble, ¿no? Que el portal tuviera resultado, una cosa que habíamos trabajado ahí y luego se demostró que, bueno, con un índice de satisfacción alto había contribuido a ayudar un poquito, ¿no? A mejorar la calidad de vida. No estábamos ni empezando el portal y Yolanda me cuenta una cosa que tiene en la cabeza, que quiere hacer un asistente virtual, que tú vas a coger tu app, le vas a hacer una pregunta, el app te la va a comprender, te va a responder en relación a esa duda, esa patología, esa inquietud que tú tienes, y a mí eso yo dije, esto es imposible. Esto no se puede hacer, o sea, llevarte por delante, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer con los recursos que tenemos? Somos un hospital con los recursos económicos muy limitados, aquí se mira mucho el dinero, no tenemos tecnología para hacer inteligencia artificial, no somos Google, no somos Apple, entonces a mí esto me parece imposible, pero resulta que empezamos a pegarnos cabezazos, a pensar, a darle vuelta, ¿no? Y eso que escribimos en un papel, pues de repente empieza a tomar forma, ¿no?
y empieza a aglutinar a gente. Yo uno de ellos, luego vino Adriana, se escribe un proyecto, se manda a consejería, se consigue un dinero y parece que hay un túnel, una posibilidad de hacerlo, ¿no? Y bueno, contactamos con una empresa que parece que nos puede ayudar, le planteamos el proyecto y poco a poco, con mucho trabajo y mucha preocupación y mucho sinsabores, al final estamos empezando a parir una app que tiene muchas funcionalidades, una de ellas es el asistente virtual. Y yo todavía no me lo creo. O sea, bueno, la vamos a ver, pero resulta bueno, que la app empieza a funcionar, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos hacer, ¿no? con la app? Bueno, la app quiere acompañar al paciente, quiere ayudarlo, quiere ayudar a aclararle algunas dudas de una forma rápida, de tal forma que se pueda comunicar, vamos a decirlo así, pueda hacerle preguntas y la app dentro de un banco de respuestas y a través de un asistente virtual que queremos personalizar un poquito, que le conteste al paciente esa duda que plantea en relación a su preocupación, ¿no? Relativa al conocimiento de su enfermedad, nutrición, aspectos psicológicos, un montón de cosas, ¿no? Es lo que pretendemos. Y la app en este momento, dentro de unos días tendremos ya la primera versión y estamos en la fase de entrenamiento de la inteligencia artificial que tiene que ayudarnos a acompañar al paciente en esas dudas, ¿no? El tema de la app y del entrenamiento es un proceso complejo. Yo sigo sin creérmelo que nosotros estemos haciendo una cosa así, pero la cosa es que está saliendo, la app está aprendiendo. Cuando parimos el engendro al principio no acertaba ni una y ya empieza a responder, porque es como un niño pequeño que hay que enseñarle, ¿no? Los proyectos de inteligencia artificial se basan en una cosa que se llaman redes neuronales, que es un montón de bancos de conocimiento y de tecnología que ayudan a interconectar conceptos para que una máquina, un PC, pueda aprender a comprenderlos y a responderte en base a esos conceptos semánticos, ¿no? Que se le preguntan. Y en ello estamos, ¿no? Entonces, durante este mes estamos iniciando el entrenamiento de la app y creemos que posiblemente a lo largo del mes que viene podamos tener ya una versión. Bueno, yo ya la tengo instalada en el móvil, tiene ese aspecto. No sabemos si va a ser el aspecto final que va a tener, se llama VDoc, Virtual Doctor, ¿no? Bueno, ya veremos un poco el tema del nombre, ¿no? Pero aparte de todo este tema del asistente virtual, también tendrá otras funcionalidades relacionadas con los tratamientos, píldoras informativas, unas fax, unas preguntas típicas que todo el mundo tiene en la cabeza y que le podrá hacer a la app, y la app contendrá esa información, ese contenido para que pueda ser respondido y presentado de forma inmediata, ¿no? Y no se trata de sustituir a nadie, ¿no? Ni mucho menos al medio, pero complementar un poquito más, acompañar un poquito más al paciente, ¿no? Que sois vosotros y bueno, eso es lo que pretendemos. La verdad que lo estamos haciendo con un montón de cariño y de ilusión, ¿no? Por vosotros. Muchas gracias, Serafín. Muchas gracias por tu ayuda, por tu trabajo. Y bueno, como os ha comentado, tiene muchas funcionalidades y no, José Luis, no nos va a sustituir. Os quiero ver la consulta, por supuesto. Serafín lo ha definido perfectamente. Os va a acompañar. Cuando nosotros empezamos a pensar en esto, todavía no había salido ni Siri, ni Alexa, ni nada parecido, ¿vale? Pero para que hagan una idea, es una cosita así, ¿vale? Será difícil alcanzar ese nivel, pero bueno, ya me dijo mi abuelo un día que pensara en grande y aunque Serafín no se lo cree, la verdad es que la criatura aprende y rápido. Ya me lo estoy creyendo. Muy rápido. Con lo cual, es como comentaba Adriana antes, es un método más de formación del paciente, puesto que vais a tener las preguntas frecuentes, estas típicas, bueno, se hace a sí mismo y que nosotros las hemos obtenido gracias al contacto que tenemos con vosotros en consulta, no solo de la atención de la consulta de digestivo específica, sino también en nutrición, porque como sabéis es un equipo multidisciplinar y va a dar respuesta a esas preguntas que habitualmente se realizan. Además con un curso formativo, ¿no? Que hay unas píldoras formativas del cual hacer como la unidad 1, ¿vale? Con conocimientos básicos, cuando superas como una especie de 1 o 2 preguntas pasas al nivel 2, además va a estar gamificado, se van a dar puntos, los pacientes pues entre ellos pues verán, no sé, pues te voy ganando, ¿no? Sé más que tú, porque más vaya a estar en red. Y luego el asistente virtual lo que va a ser una ayuda más proactiva.
que además va a estar en 2 idiomas, tanto en castellano como en inglés, de momento. Y va a responder en el idioma que uno le pregunte. Y son preguntas, bueno, que a lo mejor vienen incluidas en las FAQs, pero va a ser también un método como es auditivo también y visual, no solamente visual, perdón, sino que también va a ser auditivo y de voz, pues incluso para aquellos pacientes que sean invidentes también les puede servir, ¿de acuerdo? Esto va a estar dentro de un estudio, de modo que los pacientes que se incluyan inicialmente harán una encuesta en la cual nosotros mediremos cómo está de calidad de vida, cómo está de conocimientos y cómo controla un poco la enfermedad, y como a los 6 meses, ¿no, Adriana? Pues volveremos a pasar esa encuesta pues, para demostrar que realmente tanto el asistente como todo el programa formativo que nosotros hemos creído óptimo para vosotros, pues es útil, ¿de acuerdo? Y esos resultados son los que tendremos que mandar a la consejería para que se quede tranquila de que hemos hecho una app y además que es útil y medir también el grado de satisfacción de los usuarios de la app. Lamentablemente la app no va a estar accesible inicialmente para todos los pacientes con inflamatorias, sino por cuestiones de estudio lo tendremos que acotar a aquellos pacientes que nosotros veamos en consulta, porque esto lo tenemos que tener controlado clínicamente y ver cómo evoluciona, no solo en conocimiento, sino también en calidad de vida y en la enfermedad. Pero esperamos que en breve luego esta app, pues, igual que el libro, pues será abierta y además será todavía más lista, esa inteligencia artificial, ¿no? Bueno, José Luis, te dejo un poquito hablar. Bueno, pues a modo ya de conclusión de lo que habéis estado hablando, al final lo que tenemos que tener claro es que aquí lo que hay es un grupo de personas con muchas ganas de ayudarnos y que nosotros lo que tenemos que hacer como pacientes es aprovecharnos de que nos quieren ayudar. Jamás que le he planteado nada a ninguna persona de este equipo me ha dicho nunca que no. O sea, todo es siempre sí, sí, sí. Aquí nadie sabe decir que no. Por lo tanto, eso a nosotros nos viene de escándalo. ¿Qué quiere que te diga? Sí, Así nos va. Claro, así nos va, claro, y entiendo, y es un esfuerzo enorme el que se hace. O sea, el entender que cuando se hace este libro del que hemos estado hablando, se hace en plena pandemia. ¿Quiénes son las personas que están más ocupadas en ese periodo de tiempo? Los sanitarios, son los que más están trabajando. Y sin embargo, son los propios sanitarios los que dedican parte de su tiempo, que sin conocerse, que lo primero que tuvieron que empezar es a conocerse entre ellos mismos, que se conocieron a través de la plataforma Zoom. En esas primeras reuniones logramos hacer esta obra, este libro. Porque todo esto empezó precisamente en periodo prepandemia de meses. O sea, recuerdo, ¿no, Adriana? Que eso fue en el año 2019, si mal no recuerdo, en el mes de noviembre y diciembre, en una jornada del Hospital Virgen Macarena, cuando veníamos de comer. O sea que realmente nos cogió se hizo durante la pandemia desde el principio al fin. Aquí hay personas, faltan algunas personas que, bueno, del equipo que son muy valoradas, entre otros, bueno, aparte de María Ángeles, que la conocéis todos, Elena, que siempre colabora, está aquí con nosotros, y hay una persona que aparece de vez en cuando, es como el Guadiana, aparece y desaparece, que es Enrique. Pero que Enrique, bueno, pues el que le dio luz al libro con esos magníficos dibujos, que también trabajó de una manera improbable, porque también le cogimos en un momento de trabajo tremendo, tuvo que abandonar parte de su trabajo para hacer los dibujos a tiempo, para que en el mes de mayo pudiéramos hacer la presentación y tener el libro ya impreso. Aquí ha trabajado todo el mundo, por eso te digo que aquí lo más importante es que este equipo que hay aquí no sabe decir que no. O sea, igual que tú no supiste decir que no cuando te pusieron aquello encima de la mesa. Yo no dije que no, pero no me lo creía. Y ahora soy un talibán. Es que al final terminan absorbiendo. O sea, es que al final terminan todos absorbiendo. Entonces, todo el mundo, de tanto ir que sí, termina también diciendo que sí. Y ahora el equipo es más grande. Claro. Entonces, bueno, pues satisfecho de haber logrado. Yo me hice cargo de la junta directiva de ACU en el año 2017, llegamos aquí a principios del año 2018 de la mano de María Ángeles, que fue la primera persona que conocí de este equipo, que era psicóloga ya nuestra en ACU, y a través de ella llegamos aquí, bueno, y bendito sea el momento en que llegamos, porque a partir de ahí todo ha sido crecer, hacer cosas, trabajar por y para los enfermos, y para eso estamos, porque quiero que digan, porque estamos de enhorabuena
todos los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal y en concreto todos aquellos pacientes que estamos dentro de la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Sevilla, ACU Sevilla, de tener a este magnífico equipo a nuestra disposición. Porque ya te digo, os digo y os repito, están a nuestra disposición. Y eso lo digo yo porque soy el que más los utiliza, el que más tira de ellos. Soy yo el que lo digo porque soy el que lo uso. Pero que lo sepáis todos. Y nada más, muchísimas gracias. Yo no sé si ya despedimos aquí la jornada también ya del tirón, ¿no? Venga. Estas jornadas son de los pacientes y por tanto yo creo que el honor lo tienes que tener tú. José Luis, que ya cogió onda, tú despides la jornada. Agradeceros a todos los que estáis aquí. Bueno, pues ya aprovechamos para terminar dar el colofón a esta jornada. La jornada, como habéis visto, ha sido un modelo diferente al que veníamos haciendo hasta ahora. No solamente aquí, sino aquí y en otros centros, en otros hospitales. Yo creo que, bueno, en primer lugar, darle las gracias a todos los ponentes, moderadores, por supuesto a Yolanda, que se lo ha currado, porque esto hay que currárselo. Organizar una jornada tiene tela, poner de acuerdo a toda la gente, con gente por ahí, en Australia, en Chile, organizar una conexión en internet, esto tiene mucho trabajo, muchísimo trabajo. Jugándose el tipo, porque ha sido una jornada innovadora en su contenido, y con lo cual ella también se ha expuesto, pero bueno, creo que te ha quedado muy bien, enhorabuena. Bueno, pues dar las gracias a ella principalmente, por supuesto a todos los ponentes, moderadores, y en primer lugar y sobre todo a los pacientes socios de ACU Sevilla, que creo que todos han estado a la altura, ¿no? Totalmente, han estado todos a la altura. La verdad que hemos... Eso es que digo que los he elegido yo, han estado todos a la altura y la verdad que hemos disfrutado una jornada amena y bien. Yo creo que el modelo, Yolanda, habrá que seguir insistiendo sobre él, repetiremos. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes y bueno, nos vamos a cortar ya que es muy tarde. Bueno, pero ponente y moderador. ¿Cuántos somos? Subir, ¿no? Venga, los ponentes, a ver, los que habéis participado, los socios que habéis participado también, os podéis poner. Ahora que ponéis por aquí. Está grabado, ya no. Ponemos todo. ¿Cabemos? Si nos vamos echando por aquí. Vente para acá, que no va a salir. Dice que está por aquí. No, dice que sí, que nos pasamos. ¿Sí? Ah, Un poquito de línea, sí. Bueno, ya a mí no me viene mal. Yo 30 kilos lo hago todo bien. A mí me viene bien. Venga, va. Luis sonreí si queréis. Sí se ve. Sí se ve por los ojos. Ya lo he visto. Que me lo ha dicho mi amigo. Como no salga ya, que no salga ya. Gracias. Creo que los pelos hoy, que me he mucho. Gracias. Gracias.